Todos los domingos, hermanos, llegamos con una expectativa, y es la de que el Señor nos hable a nuestras vidas. Y hoy no es la diferencia. Hoy el Señor quiere hablarnos a nuestras vidas, pero el Señor quiere que cada uno de nosotros nos preparemos espiritualmente, que abramos nuestros oídos para poder recibir la palabra. Y de eso solamente lo pueden hacer ustedes. Quiero que en este momento, hermanos, toda preocupación, toda ansia, todo lo que impida que la palabra llegue a sus oídos, la desechen. Porque mayor es la palabra que lo que está mortificando nuestras mentes. Llegamos muchas veces a la iglesia y estamos preocupados por una situación o un problema que estamos pasando, y esa es la herramienta que usa Satanás para que nuestros oídos sufran interferencia y no podamos recibir la palabra. Así que vamos a pedirle al Señor el día de hoy, que el día sea un día donde el Señor quite todo eso de nuestras mentes y de nuestros oídos. Vamos a darle continuidad, hermano, y vamos a darle terminación a las 7 iglesias que están en Asia Menor. Hemos ido caminando lentamente, pero hemos ido buscando dentro de cada iglesia lo que nosotros queremos tener y lo que queremos desechar. Hoy vamos a aprender algo nuevo en la iglesia de la Odisea, la última de las 7 iglesias. Características de esa iglesia. Número 1, era la ciudad más opulenta que existía en esa área, en las 7 iglesias. Productores de lana, y tenían una escuela de medicina donde ellos descubrieron un ungüento que curaba los ojos. Otra cosa que tenía esa iglesia era una gran metrópoli financiera, producto que producían lana y producían todas las cosas que le mencioné anteriormente. Había mucho dinero. Esta iglesia carecía de recursos del agua. El agua era escasa, por lo cual ellos extrajeron el agua de manantiales termales y la llevaban a la ciudad, por lo cual el agua, cuando llegaba a ese lugar, llegaba todavía tibia. Le estoy dando esta base para que sepan por qué el Señor habla cuando entremos en la palabra, por qué Él usa esas palabras que quizás nosotros no vamos a entender. Por eso le estoy dando esa base. Otra cosa que tenía esta iglesia, que producto de su riqueza, era una iglesia que confiaba en su economía. Nosotros entendemos, cada uno de nosotros, que nosotros el día de hoy somos la iglesia. Y todas las iglesias que hemos ido estudiando representa a cada uno de nosotros, o diferentes áreas de cada uno de nosotros. ¿Cuántos me dicen amén? Vamos a ir al libro de Apocalipsis 3:14. Quiero que se tomen su tiempo. Si alguien no tiene Biblia, tenemos nuestros hermanos diáconos que están dispuestos a darle una Biblia. Apocalipsis 3, capítulo 14. Apocalipsis 3, capítulo 14. Cuando todos los tengan, hermanos, me dicen un amén. Por favor, hermano Isel. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Un momento, hermano Isel. Hoy vamos a leer completamente el capítulo, pero quiero hacer una breve parada en esta parte donde dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Cuando el Señor se refiere a que eres tibio, vamos a tomar primeramente la parte que le mencioné anteriormente, porque Él usó esa palabra de tibio, por la razón de que las aguas llegaban a la ciudad en esa forma tibia. Nosotros sabemos que el agua a nivel de consumo, preferimos tomándola caliente o fría, pero no tibia. Yo diría que el agua tibia la usamos para nosotros solamente para bañarnos, para limpiarnos. Es cuando nos gusta el agua tibia. Pero yo estoy hablando ahora de la tibieza espiritual, porque aquí hablamos de lo espiritual. ¿Cuáles son las características
de la tibieza espiritual. Yo tomé algunas y vamos a definir esas tibiezas, a ver si es aplicable a nosotros. Porque nosotros somos una iglesia, esta iglesia que está aquí es una iglesia caliente. Esta iglesia que está aquí es una iglesia caliente. Aleluya. Que se oiga, hermanos, ¿saben por qué? Porque todo esto que nosotros predicamos se pone en internet. Todo esto que nosotros predicamos aquí sale en la página web de la iglesia. Y hay muchas personas que escuchan estas prédicas. Y cuando yo digo que si esto es una iglesia caliente y el que está escuchando afuera, oye, escuchan, amén. Dicen, esa es una iglesia, aparte de tibia, mentirosa. Pero nosotros somos una iglesia caliente. Aleluya. Denle un aplauso al Señor, hermano. Características de una iglesia tibia o de tibieza. Pierde o disminuye su amor por Dios, lo cual no existe aquí. Pierde el hambre por las cosas de Dios, la palabra, la oración, el ir a la iglesia. Tampoco es aplicable a esta iglesia. Perdió la sensibilidad a la presencia de Dios. Obviamente tampoco sucede aquí. La vida de oración se vuelve ¿qué? Una rutina. Estas son características de una iglesia tibia. Cuando usted, el domingo que viene, quizás el enemigo le pone en su mente que usted está cansado y que no puede venir a la iglesia, acuérdese que eso es un síntoma de tibieza. Porque ninguno de nosotros deja de ir al trabajo así nos sintamos cansados. Porque sabemos que en el trabajo tenemos el sustento a nuestras necesidades inmediatas. Pero si hablamos en lo espiritual, nuestras necesidades inmediatas, el que las suple es el que está allá arriba. Entonces tenemos que tener más deseo de venir a la casa del Señor a buscar la sabiduría que nos va a enseñar a cómo nosotros manejar lo que Él nos da, que nosotros ir a nuestro centro de trabajo. Porque el que no conoce a Dios no sabe ni manejar sus finanzas. Porque cuántos de los que estamos en este lugar aquí hemos sido bendecidos y bendecidos abundantemente en nuestras vidas. Pero por Dios estar fuera de nuestra vida, estamos pelados, como dicen los boricuas. Porque hemos sido mal administradores de lo que Dios ha dado a nuestras vidas. Y este es el beneficio que tenemos nosotros como pueblo de Dios. Pero yo voy a hablar ahora un poquito más acerca de la tibieza. Si usted toma un poco de agua fría y un poco de agua hirviendo y las mezclas al instante se convierten en tibias. Yo diría también que la tibieza es una mezcla de dos temperaturas. La iglesia actual que estamos viviendo en este tiempo, en el 2015, hay una gran manifestación de la tibieza espiritual. Les voy a decir por qué. Porque el enemigo es astuto. Y lentamente el enemigo no penetra nuestras vidas de un solo golpe. Porque él sabe que le pertenecemos a Cristo. Pero él es el príncipe de ¿qué? Del engaño. Entonces él comienza a trabajar nuestras vidas muy lentamente. La iglesia tradicional poseía un púlpito, un lugar, donde se ponía una cinta y ahí nadie podía pasar para ese lugar. El pastor y las personas indicadas eran las únicas que se podían pasar de ese lugar porque se marcaba como el lugar santo dentro de la iglesia. Poco a poco eso fue cambiando. El enemigo fue penetrando. No quiere decir que usted no puede ponerse en este lugar. Usted sí puede ponerse en este lugar. Pero la palabra nos enseña que cualquier persona que se pone y se usa como instrumento del Señor para llevar su palabra tiene que vivir en santidad. Me parece lo que eso la palabra nos enseña, ¿no verdad? Pero el enemigo es astuto. El día de hoy hay una tibieza dentro del pueblo de Dios porque el enemigo ha penetrado ya no de una forma indiferente, sino directamente dentro de las iglesias. ¿En qué ha penetrado? En la música. La música es un instrumento que Dios creó para que lo adoraran y Satanás lo ha tomado para glorificar su nombre. Vamos a darnos cuenta de eso. La prosperidad viene de Dios, pero Satanás lo ha tomado para atraer multitudes. ¿Cuántos me dicen amén?
El libertinaje, Dios nos hizo libres, pero el libertinaje lo ha tomado el hombre para hacer dentro de la iglesia lo que mismo que hace en el mundo. Díganme amén para saber si estamos de acuerdo. La mentira, el adulterio, la fornicación y el engaño, que son cosas carnales. Yo le voy a pedir a mi hermanita Génesis que si es tan amable, y yo quiero que se tomen un tiempecito, yo quiero que ustedes vean físicamente lo que está sucediendo el día de hoy, porque no le estoy contando una fábula. Le voy a enseñar algo que físicamente estamos viendo, y el pueblo de Dios se para y dice amén. Y el propósito porque el Señor me llamó a mí a este lugar, cuando me llamó me dijo, predica la palabra como es. No soy temeroso de predicar lo que el enemigo pueda pagar, hermano. No soy temeroso de predicar lo que el enemigo está haciendo. ¿Sabe por qué? Porque estamos creciendo una iglesia aquí que vive en santidad. Y el que esté medio chueco, yo sé que al final se va a enderezar. ¿Por qué es el propósito? Porque nos encargamos en este lugar de ¿qué? De exhortar al pueblo, de traer la palabra que es verdad. Adelante, hermanita Génesis. Esta es la iglesia que estamos viendo ahora, la iglesia tibia al descubierto. El libro de Apocalipsis contiene varios siete copas de la ira, 7 trompetas, 7 sellos. Y al inicio del libro de las revelaciones, el mensaje a 7 iglesias: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Estos mensajes, por la gran riqueza y profundidad de la palabra de Dios, pueden ser entendidos de 3 maneras. 1. Interpretación histórica. Las 7 cartas fueron enviadas a 7 iglesias reales, y la descripción de cada uno de estos mensajes revelan la verdadera actitud de cada iglesia. 2. Interpretación alegórica. Esto es que cada una de estas iglesias representarían a un tipo de cristiano. Éfeso, por ejemplo, al que perdió el primer amor, y la Odisea al cristiano tibio. Y la tercera forma de interpretación sería la interpretación profética o escatológica. Vemos que el Señor está usando las iglesias ¿para qué? Para que nosotros interpretemos correctamente. Ahora yo le voy a pedir a mi hermana Génesis que vaya un poquito más adelante y vamos a ver manifestaciones. Yo después les voy a dar la información de ese video para que ustedes se sienten y se tomen un tiempo, dura 1 hora ese video, para que ustedes entiendan y se puedan situar en el lugar donde estamos situados ahora y qué está sucediendo con la iglesia tibia del día de hoy. Adelante, hermana Génesis. En supuestas campañas de evangelismo, no solo tenemos a personas que dicen ser cristianas, imitando artistas seculares como Michael Jackson, así también tenemos a jóvenes que quieren ser no como Cristo, no como el apóstol Pablo, quieren ser como Daddy Yankee. Cristo le pertenece con Kimbo, ya tú sabes. Queremos y nos fuimos. No me dejaste caer, pues Cristo me levantó. Queremos. Hasta ahí, hermana Génesis, vaya un poquito más adelante. Estamos viendo, ¿esto no es común dentro de las iglesias? ¿Es común o no es común? Las grandes iglesias, las mega iglesias, atraen a todos esos cantantes que dicen, que se dicen ser cristianos, pero visten como el mundo,
hablan como el mundo, se comportan como el mundo y no hay diferencia en ellos simplemente porque dicen que son cristianos. Aquí estamos enseñando a un pueblo a que saber que nosotros, que le sirve a Cristo, tiene que ser totalmente diferente. Amén. Amén. ¿Qué sigue diciendo? Vamos a la próxima, hermano. Quiero que va a poner su... Aguante un momentico ahí. Billete. Ana Méndez. ¿Cuántos han escuchado de Ana Méndez? Esta es una mujer usada supuestamente por Dios en las megas iglesias. Esto es una mujer supuestamente, lo primero que dicen que la profetiza. Será profetisa del diablo. ¿Saben por qué? Porque miren lo que hace ella. Habla en los billetes. Quiero que va a poner su billete en su oreja. Y vamos a oír hablar a los billetes. No se ría, el reino de Dios es sobrenatural. Ahora quiero que guarde mucho silencio porque habla muy suavecito. Si hay gente hablando, riéndose, ya no va a oír, te tiene que oír. Evidentemente, la Odisea es una iglesia ciega. Es ciega porque no se dan cuenta el tipo de mensaje que se les está predicando no tiene que ver nada con el evangelio de Cristo. Y es como Charles Spurgeon diría, hay apatía en todas partes. A nadie le preocupa saber si lo que se predica es verdad o mentira. Un sermón es un sermón sin importar. Y es como... Vamos al próximo. Estamos hablando de hombres y mujeres usados poderosamente con Dios, con iglesias de 5,000 personas. Ahí están hombres y mujeres que están buscando dentro de esas iglesias, están buscando a Dios. Simplemente tienen a un guía que está buscando sus propios ¿qué? Beneficios, usando la palabra de Dios, como dice la palabra, que en los últimos tiempos vendrán ¿qué? Engañadores. Por eso este pequeño grupo remanente que está aquí, abran sus ojos y abran su entendimiento. Y cuando usted vaya a una iglesia, siéntase en la libertad de mirar lo que se predica y siéntase en la libertad de dar su opinión después que se termine la prédica. ¿Qué dice? Sígueme más para adelante, La manita. iglesia de la Odisea es una iglesia ciega. Si no, mire lo que viene a continuación. Guillermo Maldonado, el susodicho apóstol, habla de que Dios no le abre las piernas a nadie si no hay pacto. Y sus oyentes se emocionan, saltan, brincan y gritan de emoción. Dios, escuche esto. ¿Qué es lo que hacen las prostitutas? What do prostitutes do? Las prostitutas van, venden su cuerpo, sell their body, sin ningún compromiso. Without any commitment. Lo único que tiene que darles es dinero. The only thing you gotta give them is money. Cualquier mujer mala, whatever evil woman, vende su cuerpo, sells her body, solo por dinero, just for money. Cualquier mujer buena, any good woman, no le va a abrir las patas a usted. Will not open their legs si usted es un soltero, si no hay compromiso. If there's no commitment. Quiero decirle que Dios es igual. Let me tell you, it's the same. Dios no entra. God does not enter en ninguna relación con ningún hombre. Corte. Vamos a la próxima. Hombres con falta de sabiduría. Y se desviven por ir a esa iglesia porque es la iglesia de Maldonado. Dicho claro es la iglesia de Maldonado. No lo estoy criticando a él, porque no soy quien para criticar. Estoy exhortando al pueblo para que abran sus ojos. ¿Qué dice la próxima? Los hombres de Dios no comienzan así. Comienzan sirviéndole a Dios porque si no, Dios no los pone en ese lugar. Pero tuercen sus caminos. Satanás conquistó a Jesús en la cruz. El mismo Kenneth Copeland declaró: me quedé asombrado al descubrir quién es el fracaso más grande en la Biblia. El más grande es Dios. Benny Hinn nunca vaya al Señor a decirle: si es tu voluntad, no permita que estas palabras destructoras de la fe salgan de su boca. Frederick Price: Dios tiene que recibir permiso para trabajar en este dominio terrenal en favor del hombre. Si usted es quien tiene el control, así que si el hombre tiene el control, ¿quién no la tiene ya? Dios. Robert Schuller: lo peor que se le puede decir al hombre es: eres un pecador. Oyentes,
En los púlpitos de hoy encontramos más charlas psicológicas de motivación que la exposición de las doctrinas bíblicas. Este es un evangelio humanista, cargado de psicología humana, que lo pone al hombre como el centro del universo y a Dios como su servidor. Y esto también es una característica de la iglesia de la Odisea, pues el libro de Apocalipsis capítulo 3 verso 17 dice: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Es una iglesia que se considera a sí misma rica, porque han llegado a edificar grandes templos como nunca antes en la historia del cristianismo. Como nunca antes en la historia del cristianismo han llegado a mover grandes cantidades económicas de dinero. Como nunca antes en la historia del cristianismo, hoy tenemos mega iglesias con cientos y miles de miembros. Y esta iglesia dice: soy rica, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Es una iglesia que ha llegado a competir con las esferas del mundo, codearse con las esferas del mundo en medios de comunicación, grandes conciertos, y han suplantado los mensajes bíblicos, las predicaciones y sermones, para llamarlos conferencias de éxito, donde se hablan del triunfo, del éxito personal, donde te enseñan pasos para poder ser prósperos en esta vida, pero han descuidado lo más importante: predicar la doctrina de Cristo. Predicar a Cristo. Han suplantado a Cristo, han suplantado el mensaje del arrepentimiento, del nuevo nacimiento, del amor de Dios. Eres un campeón, tu mejor vida es ahora, pasos para ser prósperos. Por eso, esta iglesia dice: yo soy rica y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Necesitamos levantar la estima, necesitamos volver a creer en Dios y en nosotros fundamentalmente. Necesitamos volver a creer en Dios y en nosotros fundamentalmente. Necesitamos levantar la estima, necesitamos volver a creer en Dios y en nosotros fundamentalmente. Vamos a ver el amor por el dinero. This is your week. This is it. It's over. This is it. I declare, I decree, this is it. Money coming to me now. Money coming to me now. Money. This is my day. This is my day. Tell somebody, this is my day. This is my day. Goodbye, bills. Goodbye, bills. Goodbye, chicken. Bye-bye, chicken. I'm a... Woo! Woo! Eso que ven es dinero. Eso es dinero. Está bueno ahí, hermano. Gracias, muy amable. Es el mensaje. Es el mensaje de la iglesia que estamos viviendo hoy en día.
¿Acaso quiere el Señor que nosotros tengamos iglesias pequeñas? No. El Señor quiere que tengamos iglesias grandes, porque iglesia grande, multitud de pecadores. Es el uso que se le da a lo que Dios da para que nosotros lo usemos para su reino. ¿Qué sucede? La bendición viene del Señor. ¿Qué sucede con esos hombres? Son mal testimonio para aquellos que están buscando de Dios. Porque quizás muchos de los que estamos en este lugar, cuando llega el tiempo de diezmar aquí en la iglesia, no lo hacen porque piensan que nosotros nos vamos a robar el dinero. Dígame amén. Tenemos que ser claros. Porque han creado un patrón en otros lugares que impide al hombre de Dios que el hombre reciba su bendición. Porque dar a Dios no es malo. Malo es aquel que da mal uso del dinero que es de Dios. Nosotros no le vamos a hacer juicio. Va a haber un día que esos grandes hombres van a enfrentar el juicio divino. Y nada, ni el último puntico que hicieron hasta que terminaron, al Señor se le va a olvidar. Porque hay multitudes que han hecho caer con esa condición. Hay personas que no se sientan dentro de una iglesia por las experiencias que han vivido en esos casos. Y dice el Señor claramente que pobre de aquel que haya caer uno de mis hijos. Pero nosotros no tenemos que atemorizarnos por eso, ni sentirnos que estamos viviendo un evangelio de mentira. El evangelio que vivimos es un evangelio verdadero. El grupo de personas que estamos en este lugar hemos creído en Dios. Dios no mira a la iglesia por su tamaño, Dios mira a la iglesia por su entrega. ¿Estamos orando en este lugar por un lugar más grande? Sí, estamos orando. En su momento, si es la voluntad del Señor, nos va a mover, pero primeramente tiene que haber un pueblo aquí que venga con el propósito de servirle al Señor. Sino que el Señor cierre puertas y que de aquí no vuelva a tirar para el garaje. Que de aquí no vuelva, pues yo prefiero salvar mi vida que vivir en opulencia y perder mi vida eterna. Si el Señor nos cierra aquí, no se sienta mal, hay muchas más iglesias. Esta no es la única iglesia que hay en esta ciudad. Por eso yo nunca temo de economía, ni temo de nada, porque el Señor a mí me llamó a predicar. Y el orgullo de hombre, el Señor hace muchos años que me lo extirpó. Y si el enemigo piensa que muchas veces los hombres de Dios no pueden tener un lugar grande y se sientan minimizados, es porque todavía están en la carne. Pero el día de mañana, en este lugar, si es la voluntad del Señor, me dice, oye, se acabó esto. Como dije una vez a los hermanos que están presentes aquí, le dije, cada chivo para su tablao. ¿Y qué sucedió? El Señor le plació. ¿No es verdad? Porque es mejor la vida eterna que un gran nombre. Es mejor la vida eterna que un gran nombre. El Señor nos ayude a nosotros para cuando Dios abra la puerta que habla Él, nosotros nos acordemos que vimos ese video. Y si algún día yo me tropiezo, hermanos, siéntaseme conmigo y diga, pastor, ¿se acuerda del video que usted me enseñó? Usted está igual que ellos. Para eso se lo muestro. Para que me avergüencen. Y sin temor, hermanos, se lo muestro para que me avergüencen. El obrero vive de su salario, pero no tienes que sobrepasar la línea que el Señor dice que tú no debes pasar. Porque antes de hacer esas cosas, hay mucha necesidad en el mundo. Hay mucha necesidad dentro del pueblo de Dios. Hay muchas formas de bendecir, porque la economía de Dios es para bendecir a sus hijos. No para bendecir al mundo, para bendecir primeramente a sus hijos. Y es el propósito por el cual Dios derrama abundancia y bendiciones en el pueblo de Dios. Vamos a ir, hermanos, al libro de Santiago. Santiago 4:11. Hemos descubierto que la iglesia de la Odisea es una iglesia con principios de grandeza. Amén. De grandeza. ¿Qué dice la palabra en Santiago 4:11 y 12? Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez.
La palabra nos dice que una de las condiciones que el hombre determina que hay una iglesia tibia es cuando nosotros dentro de nosotros, de nuestro entorno como pueblo, murmuramos uno de los otros. Porque no hemos conocido entonces el principio del perdón y del amor. Le estoy leyendo esto porque eso es una de las manifestaciones de una iglesia tibia. Si usted llega porque una iglesia caliente se mueve en el amor de Cristo. ¿Cuántos me dicen amén? No importando la condición de tu hermano, te mueves en el amor de Cristo, porque el Cristo que te perdonó a ti, debe de perdonarlo a él también. Amén. Entonces decimos que una iglesia que es tibia. La murmuración es tibieza espiritual. Así que a partir de hoy, si usted era murmurador, póngase caliente en el Señor. Tome la temperatura de Cristo, y la fortalece en la palabra y hable la palabra de Dios, como dice la palabra. ¿Qué dice? Vamos a ir al libro de Santiago 4:4. La iglesia tibia se aparta de las cosas del mundo. ¿Qué dice? Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Ese es el versículo bíblico que vamos a aplicar a lo que pudimos ver anteriormente. Nosotros queremos adoptar ciertos principios del mundo para atraer multitudes, para que las personas se sienten en las bancas. Pero la música mundana es. Por eso tenemos que tener cuidado aquí dentro de la iglesia. Nosotros como iglesia que estamos aquí, ¿cuál es la música que cantamos y la música que nosotros usamos? Porque hay muchas músicas que tienen el contenido mundano solamente con una palabra cambiada. A mí me gusta la música, me gusta la alabanza. Cuando se trata, y que me perdonen los hermanos, cuando se trata de merengue y esas cosas, verdaderamente no me agrada. No me agrada. La escucho, pero no me agrada. Le voy a decir por qué. Porque eso insta a la carne a bailar. Y nosotros no bailamos, nosotros danzamos para el Señor. Amén. Nosotros danzamos para el Señor. Entonces, todo ese tipo de música mundana, después que yo recibí esta revelación, vamos a trabajar eso en la iglesia. Porque queremos crecer, queremos ser diferentes. Queremos buscar la presencia de Dios. Queremos que nosotros donde quiera que vayamos, donde quiera que alguien del Ministerio Internacional Cristo de la Puerta se pare, pueda ver la diferencia entre las cosas del mundo y las cosas de Dios. Ese es el crecimiento para nosotros. Porque el Evangelio, hermanos, es por revelación. Todo no llega de un viaje. Pero cuando se te revela el Señor, si tú eres obediente y eres receptivo a la palabra, tú vives la palabra. Porque entonces ya hay condenación en ti. Amén. Dice la palabra en Santiago. Vamos a ir. Leímos Santiago 4:4. Vamos a ir a primera de Juan 2:15 al 17. Primera de Juan. Primera de Juan. Dos, 15 y 17. ¿Qué dice la palabra, hermana? No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Dice la palabra claramente. ¿Y qué es lo que es amar? Cuando definimos el amor, ¿qué es el amor? Es entrega, es dar el 100%, es envolverte para poderlo sentir. Entonces nosotros estamos dentro de la iglesia y no es que somos religiosos, es que somos obedientes a la palabra. Salimos de la iglesia, escuchamos una alabanza y vamos y enganchamos entonces a cualquier nombre que usted quiera en el radio. Y usted va en el carro adelante y el que salió de la iglesia con una carita así va en el carro y va. Y dice, pero que tiene picazón. No, es que va bailando. Salió contento de la iglesia. Salió contento de la iglesia, lleno del Espíritu Santo. Mentira de Satanás. Mentira de Satanás. Tenemos que ser testimonio, hermano, donde quiera que estemos, para poder reflejar a Cristo. ¿Qué dice la palabra, hermano Isel? Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Hermano, escuchen este versículo. Dice, porque todo lo que hay en el mundo. No dice una parte,
cuando hablamos mundo, hablamos mundalidad, hablamos de lo opuesto a la palabra de Dios, porque existe lo espiritual y lo mundano. Dice la palabra, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne. ¿Cuáles son los deseos de la carne? Todo lo que es opuesto al espíritu. Todo los deseos de la carne es lo que, para que lo podamos entender, es todo lo que nosotros hacíamos antes que ahora no debemos de hacer. Dígame amén. Y lo que hacíamos antes, bien que lo conocemos, porque lo hicimos por muchos años. Pero ahora no lo hacemos más. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer algo que hacíamos antes y lo hacemos ahora, entonces estamos diciendo que estamos en la carne. En la carne. Los deseos de los ojos. ¿Qué miran nuestros ojos? ¿Qué mira nuestro entorno? ¿Y cómo miramos? Y la vanagloria de la vida. La vanagloria de la vida es lo que hace que sucedan esas cosas. Porque entre más grande soy, más llamo la atención. ¿Sí? Entre más grande yo soy, más llamo la atención. Entre más dinero yo tengo, más grande es mi nombre. Porque aquí, en este país, hablan y dicen los 10 más ricos del mundo. Y a lo mejor usted no lo conoce, pero cuando hablan de los 10 más ricos del mundo, usted quiere saber quiénes son. Y cómo hicieron el dinero. Y entonces usted quiere decir, si aquel inventó un dulce de chocolate con crema en el medio, usted en su cabeza dice, yo le voy a poner crema, chocolate y le voy a poner otra vez a ver si me hago millonario igual que el hombre. Porque somos así, esa es la vanagloria. Todos queremos nuestra propia gloria. ¿Y eso es de qué, hermanos? ¿De qué es eso? No quiere decir que usted sea próspero, estamos equivocados si estamos pensando así. Estamos diciendo nuestra propia vanagloria, en lo espiritual, que estemos buscando haciendo algo para que se nos reconozca que somos grandes. Es la vanagloria. No proviene del Padre, sino de ¿quién? ¿Y quién vive en el mundo? ¿Quién vive en el mundo? El enemigo. ¿Y qué dice el 17, Manicel? Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios, hermano, si usted vive bajo la voluntad de Dios, va a permanecer para siempre porque tiene la vida eterna garantizado. Y eso pasará, las riquezas pasarán, la gloria del hombre pasará. Todos vamos a pasar un día a un lugar donde nosotros escojamos el día de hoy. Hoy puedes escoger un lugar para la gloria de Dios, o un día puedes escoger un lugar para la vergüenza de Dios. Hoy es el día que podemos nosotros hacer la decisión. Vamos a ir al libro, hermanos, de Primera de Pedro 2.13. Primera de Pedro 2.13. Y en lo que ustedes van buscando Primera de Pedro 2.13, manténganlo ahí. Le voy a pedir a mi hermanita Isel que me vuelva a leer el 16. 3.16. De Juan. Dígame, hermano. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y dice en el 3.16 de Apocalipsis, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Sabe por qué el Señor nos vomita? Dice literalmente, nos va a vomitar de la boca porque somos inmundicia. Porque cuando nosotros comemos algo que no nos cae bien a nuestro estómago, la primera manifestación que tiene nuestro cuerpo humano es de echarlo fuera. Y el Señor lo que está diciendo es que a todos aquellos que viven en esa vida, dice, te voy a vomitar. Mi presencia no puede estar en ti, porque si somos el templo del Espíritu Santo y vive en nosotros el Espíritu Santo, no podemos tener esas manifestaciones que son del mundo. Creemos que tenemos el Espíritu Santo, pero Él no mora en templos sucios. Él no mora en templos sucios. No se engañe, hermanito. No se caiga a mentira usted mismo. ¿Saben por qué? Porque están perdiendo la vida eterna,
Porque usted piensa que está sentado en la iglesia, o yo pienso que estoy parado en este lugar y me estoy diciendo, oh, yo estoy bien. Yo soy el pastor de la iglesia y yo verdaderamente, yo voy primero que estos hermanos que son pecadores. Y me vanaglorio. Ya ahí perdí. Ya ahí perdí, porque estoy haciendo juicio sin yo saber qué hay en el corazón de ustedes. Pero ustedes revisen su corazón. Y estén seguros que cuando llegue ese gran día, usted esté listo para montarse en ese tren que no tiene regreso. ¿No, verdad? Es el principio. No es de venir a la iglesia, es de entender el principio del plan de salvación del hombre. Esa es la base que yo predico en esta iglesia. No se preocupe usted ni por silla, ni se preocupe por carro, ni se preocupe por esto, ni se preocupe por nada. Preocúpese para que el momento que Cristo venga, que nos encuentre haciendo su voluntad. Por individual. Amén. ¿Qué dice la palabra, hermano Isel? Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresías, envidias y todas las distracciones. ¿De qué es eso, hermana? ¿A qué le pertenece eso? A la carne. Entonces dice el Señor claramente, ¿desechando qué, hermana? Pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones. Tenemos que votar ¿qué? Las cosas del mundo. Si hay esa condición en nosotros, nosotros estamos viviendo una vida equivocada. Vuélvamelo a leer, hermano Isel. Es primera de Pedro 2, 1 al 3. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones. Ahí tenemos la base. Ahora vamos a hablar un poquito de riqueza. Vamos a entender un poquitico, pero quiero terminar esta enseñanza. Vamos a hablar de riqueza. Vamos a ir al libro de Lucas 18. Lucas 18. Y vamos a leer del 18 al 30. Hablamos y le mostré la gran opulencia de las iglesias, ¿no es verdad? Lo cual no es malo, siempre y cuando, vuelvo a repetir, que debe de manejarse a la manera que Cristo nos llamó a hacerlo. Lucas 18, del 18 al 30. Y aquí vamos a hablar de un hombre rico. ¿Y cuántos en este lugar queremos ser ricos? No te digas sin miedo, yo quiero ser rico. Yo quiero ser rico porque Dios añade riqueza. Y no estamos hablando de prosperidad que predican ahí, estamos hablando de lo que el Señor dice en su palabra. Que si somos hijos de un rey, tenemos que tener riquezas. Miren cómo se tergiversa la palabra. Miren lo que el Señor dice y mira cómo se emplea la palabra en el otro lado. Dios dice en su palabra que nosotros somos hijos de un rey rico y Él es el dueño del oro y de la plata. ¿Sí? Y eso lo repetimos el pueblo de Dios. ¿Pero para qué? Para su uso. Pero cuando nosotros tomamos lo que Dios nos da y nos acaparamos de lo que Dios nos da y creemos que es nuestro, entonces perdemos el plan que Dios tiene con nosotros y lo vamos a ver aquí. ¿Qué dice la palabra, hermano Isel? Un hombre rico le preguntó diciendo, Un hombre principal, rico, un hombre principal le preguntó, pero adelante dice el joven rico. ¿Ok? ¿Qué dice la palabra? un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Un momento, hermano Isel. Era un hombre que reunía los requisitos, era rico, bendecido y aparte de eso, hacedor de la palabra. Nosotros podemos decir, es la persona correcta. Pero cuando Dios revisa nuestros corazones, entonces nosotros nos damos cuenta dónde estamos delante de Dios. Porque este hombre rico hace una manifestación pública de sus virtudes, de sus condiciones, sin saber que el que le hablaba era el verdadero Dios. Y eso es lo que pasa con nosotros, que nosotros no hemos entendido que estamos tratando con Dios. No estamos tratando con el pastor de la iglesia, ni con el diácono, ni con el líder.
Estamos tratando directamente con Dios. Y eso es lo que el hombre tiene que entender. Tiene que tener temor a Dios. ¿Qué dice la palabra, hermano Isel? Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa. Porque el Señor siempre va a pedir un sacrificio de nosotros para saber si somos leales a Él. Porque Dios se mueve bajo la lealtad personal, primeramente de uno hacia Él. El que no es leal con Dios, ni es leal con su familia, ni con su mujer, ni con su hijo, ni con nadie en su alrededor. El que no es leal a Dios, no es leal con nadie. Mentira de Satanás. No me venga a engañar, hermano, y decirme a mí, no, que yo soy bueno, que yo... Mentira. Si usted no es leal con su iglesia, usted no es leal con Dios y sus manifestaciones exteriores, usted no puede ser leal conmigo. No se engañe. No se engañe. ¿Saben por qué? Porque Dios todo lo ve. Dios todo lo ve. ¿Qué dice la palabra, hermano Isel? Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. ¿Qué hizo el Señor? Le pisó donde le dolía. Porque a nosotros, mientras no nos pisan el callo, todo está bien. Mientras no nos pisan el callo que nos duele, todo está bien. Yo voy a dar mi tiempo. Yo puedo dar mi tiempo. Pero cuando te hablan de finanzas, no, espérate un momentito. O tú vas a dar tus finanzas y cuando te hablan de tu tiempo, dices, no, yo mi tiempo, sino yo cumplo con el Señor con dar mi diezmo y fuera. Yo no tengo más responsabilidad con eso. El pueblo de Dios tiene que aprender. A Dios se le da el 100%, hermanos. Si usted cree que usted está sirviendo a Dios, al que le da la vida, hermanos, al que le provee su alimento, al que le provee su esposo y su esposa y la salud de sus seres en su entorno, si usted piensa que usted le va a dar a Dios limitado, dice el Señor, no me des nada. Porque a Dios se sirve con el corazón, hermano. A Dios se sirve con el corazón. Y se sirve con el corazón enseñándole a Dios que todo lo que hay dentro de uno le pertenece a Él. Cuando eso sucede en la iglesia, hermanos, cuando podemos ver eso dentro de la iglesia, no hay que hablar. No hay que empujar. No hay que decir. No se tiene el pastor que poner bravo, porque los pastores se ponen bravos. No tiene el pastor que sentarse con usted y decirle algo. ¿Sabe por qué? Porque de su corazón usted está dando a Dios en agradecimiento lo que usted sabe que no se merece. Porque ninguno nos merecemos. Ninguno nos merecemos que Cristo, el Hijo de Dios, fuera a la cruz de Calvario por la suciedad de nosotros. Y aún todavía, después de haber conocido esa gran verdad, andamos muchas veces caminando en inmundicia. Y queremos bendición. Mentes pecaminosas, corazones sucios, bocas que hablan perversidades, y entonces creemos la bendición de Dios. Vivimos en adulterio, vivimos en pecado, en fornicación, vivimos en eso sabiendo que eso es muerte. Pero a la iglesia no le gusta que le prediquen eso. ¿Saben por qué? Porque quieren seguir viviendo en sus pecados. Quieren seguir viviendo, pero yo voy a adquirir y voy a hacer lo que el Señor me llamó a hacer. Si usted se siente mal, hermano, y usted no vuelve a la iglesia, no vuelva, hermano. Váyase para una iglesia de la Odisea, donde escuche la música que usted quiere, donde le hablen lo que usted quiere y donde usted pueda vivir como usted quiere. No busque bendición de Dios cuando su vida está en desobediencia, hermanos. Ese es el mensaje de la iglesia de la Odisea. ¿Qué sigue diciendo, hermano Isel? Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Entonces, espérese un momentico, yo quiero definir eso. Dice, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. ¿Quién dice que los ricos no van a entrar al reino del cielo? Sí van a entrar. Dice, cuán difícil, porque el maestro está generalizando, diciéndonos a nosotros, no pongas tu confianza en las riquezas, porque ese es el gran defecto del rico, que tiene la riqueza y pone su confianza en el rico. Pero cada uno de nosotros entendemos que nuestra confianza no está en nuestro dinero. ¿Está en qué? En Dios. ¿Qué sigue diciendo, hermano Isel? Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. ¿Están hablando de una aguja literalmente la que se cose? No. En la antigüedad las ciudades eran fortificadas y habían las entradas de las puertas principales, pero al caer la tarde esas puertas se cerraban. Y la aguja eran puertas pequeñas en las que tenían que entrar los camellos para poder entrar arrodillados porque eran bajitas. Si el camello venía cargado tenían que dejar la carga afuera y pasar el camello derecho porque las puertas grandes se cerraban por protección. Quiere decir que es más fácil, como dice la palabra, hermano Isel,
Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Quiere decir que si pones tu corazón en las riquezas, estás perdido. Perdiste la pelea ya. Pídele al Señor que si te va a bendecir, que te dé lo que tú... Por eso el Señor es sabio. El Señor quiere que ninguno de nosotros nos perdamos. Por eso a veces las personas se quejan de su economía o nos quejamos de la economía, pero el Señor conoce nuestros corazones. En mis oraciones yo siempre digo, Señor, dame lo que yo me merezca. Aunque yo quiera, pero digo, no, dame lo que yo me merezca, porque yo prefiero alcanzar la vida eterna, hermanos, que alcanzar riquezas. Vamos a ir, hermanos. Sígueme, termíneme, hermano Isel. Y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Aleluya. Entonces Pedro dijo, he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo, de cierto os digo, que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. ¿Qué quiere decir? Miren la llave, que el Señor te dice que cuando tú te pones a la voluntad del Señor, te va a dar en este tiempo y te va a dar en el venidero también. Pero este hombre rico perdió su bendición porque tenía mucha riqueza. Pero hay un hombre en la Biblia que nos habla de Zaqueo. Vamos a ir rapidito al libro al 19, el mismo libro de Lucas. Zaqueo dice la palabra que también era un hombre rico. Vamos a la palabra, hermano, el 19. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Hoy nosotros somos Zaqueo. Hoy nosotros queremos que el Señor nos invite y poder nosotros, ¿qué? Compartir con Él. ¿Ve? ¿Qué dice la palabra, hermano Isel? Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban. Un momento, hablamos de murmuración anteriormente. ¿Se acuerdan que le hablé de murmuración? Automáticamente el hombre busca la presencia del Señor y enseguida nacen ¿quién? Los murmuradores. Entró el hermano por la iglesia y se conoce que el hermano era pecador, ladrón, mujeriego, borracho y con todos esos defectos, y entró ahí y cuando entró, mire eso, mira quién llegó ahí. Llegó Pedro, tremendo bandidazo que era Pedro. Mira eso, mujeriego, ese le quitó la mujer a no sé quién. Murmuradores. ¿Qué te importa a ti quién era Pedro? A ti te importa que Pedro llegó a la casa de restauración. Pedro llegó a restaurarse por la palabra como el Señor te restauró a ti también. Pedro viene a limpiarse como el Señor te limpió a ti también. ¿Dónde está tu misericordia? ¿Qué dice la palabra, hermano Isel? Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo los oyó. ¿O acaso a veces usted está sentado en la iglesia y llega usted y el hermano que está hablando quizás es un poquito sordo y habla más alto de lo que tiene que hablar y usted lo escucha? Y entonces uno se pone colorado y dice, mira lo que está diciendo este hermanito. Y te echa a perder tu tarde de recibir la palabra. Porque tú escuchas y dices, wow, pero es que he entrado a este lugar yo a buscar la bendición y me he encontrado aquí la maldición con este hermano que me está maldiciendo con su boca. Tenemos que ser cuidadosos, hermanos. ¿Qué dice la palabra, hermano Isel? Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Arrepentimiento. Zaqueo sabía que era un ladronazo. Él lo sabía. Por eso tomó la acción arrepentirse automáticamente para comprobarle a Cristo y para comprobarle a los hombres que había habido un cambio en su vida. Tú necesitas, yo necesito hacer eso en mi vida. Cuando Cristo viene a la vida de nosotros necesitamos hacer un cambio y entregar al Señor las cosas que nosotros sabemos que no le pertenecen a nosotros, que eran del mundo, entregárselas al Señor. ¿Y qué dijo Zaqueo? Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuatruplicado. Era valor. El señor Zaqueo sabía bien claro. Porque dijo, si acaso había... ¿Qué dice la palabra? Si en algo he defraudado a alguno, se ¿Y lo qué es lo que era Zaqueo? Colector de impuestos, ladronazo. Ese le había robado a toda la ciudad. Cuando él dijo eso, yo te aseguro que se quedó sin dinero. Se quedó sin dinero.
Porque ellos tenían, para ser ricos, tenían que robar más del tributo que tenían que dar ellos. Y por eso se enriquecían. Por eso él lo criticaron cuando él entró ahí. ¿Qué dice la palabra, hermano Isel? Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Cómo llega la salvación? Por arrepentimiento, hermano. Si no nos arrepentimos, nosotros no vamos a alcanzar la salvación. ¿Qué dice la palabra, hermano Isel? Por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Padre amado. Porque el Hijo del Hombre vino aquí a buscar Y a salvar lo que se había perdido. Yo quiero que inclinen sus rostros, hermanos. Hoy es una tarde, hermanos, donde el Señor nos da la oportunidad a cada uno de nosotros, en este lugar, a que hagamos como Zaqueo. Si en algo has defraudado al Señor, cuán misericordioso es Dios para perdonar tus pecados, para perdonar mis pecados. Si tú estás aquí y tú no has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador, esta es la primera opción que te voy a dar en esta tarde. Ahí donde tú estás, si tú has recibido el mensaje y te has dado cuenta, el Señor ha hablado a través del Espíritu Santo a tu corazón y a tu mente, y esta palabra te ha hecho meditar, y esta palabra te ha hecho pensar que quizás no estás llevando la vida que el Señor quiere que tú lleves. Ahí donde tú estás, con tu rostro inclinado, yo te pido que tú repitas conmigo esto que te voy a decir. Señor Jesucristo, yo reconozco que te necesito. Reconozco que tú moriste en la cruz por mis pecados y mi salvación. Te pido perdón por todos mis pecados, pensamientos, palabras y obras. Te abro las puertas de mi corazón y mi vida para que tú entres en mí y te conviertas en mi Señor y Salvador personal. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Lávame y límpiame con tu preciosa sangre. Séllame con tu Espíritu Santo y haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Si ahí donde tú estás, tú has hecho esa confesión de fe, yo te voy a invitar a que tú levantes tu mano. Hoy el Señor te da una oportunidad. Hoy el Señor te da una oportunidad. Si tú no has recibido nunca a Cristo como tu Señor y Salvador y quieres hacerlo hoy, quiero dejarte saber que el Señor quiere darte una nueva oportunidad en esta mañana. ¿Por qué lo hacemos? Porque la palabra lo dice así, de esa manera. Dice la palabra que solamente por la confesión de nuestros pecados vamos nosotros a poder adquirir la vida eterna. Alguien en este lugar, alguien en este lugar, alguien en este lugar. ¿Saben por qué te lo digo? En Romanos 10, 8 dice, mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Si no hay nadie en este lugar que necesita a Cristo como su Señor y Salvador, si no hay nadie más en este lugar que necesita a Cristo como Señor y Salvador, vamos a orar por esta joven. Yo te voy a decir algo, joven. No sé cuál es tu aflicción, pero déjame decirte algo. Hay un Cristo
grande y poderoso, capaz de enmendar todo en tu vida. Te toma así como estás hoy. Llena tu corazón de ese amor que no te da nadie, ni tu madre, ni tu padre. Nadie puede llenar ese vacío, ese espacio que tú tienes en tu corazón. Solamente el Señor te dice, créeme a mí. Solamente créeme a mí. Y vas a ver la mano de Dios en tu vida, hija. Esto que estás haciendo es la decisión más linda que tú vas a hacer en tu vida. Solamente créele al Señor. Solamente entrega tu corazón a Él. Y yo te pido que tú levantes tu mano. Levanta tu mano ahí. Dame tu mano. Dile, Señor Jesús, repite conmigo. Te entrego mi vida, mi corazón y mi mente. Perdona mis pecados. Tíralo a lo más profundo del mar. Hazme nueva. Yo sé, Señor, que tú moriste y resucitaste al tercer día. Te pongo delante de ti mi vida para que la hagas nueva. En tu mano me pongo, en el nombre de Jesús. Amén. Señor, te doy gracias, Señor, por esta nueva alma, Dios amado, Señor. Te pido, Dios amado, Señor, que esta palabra, Dios amado, Señor, que esta joven ha profesado con su boca, Dios amado, Señor, sea, Padre amado, Señor, el comienzo, Padre amado, Señor, de una nueva vida, Señor. Te pido que la cuides, que la protejas, Dios amado, Señor, que mires, Dios amado, esa criatura, Padre amado, Señor, que está en su corazón, Señor. Porque ya, Dios amado, Señor, desde antes, Padre amado, Señor, que esta joven naciese, Padre amado, ya tú tenías preparado para ella, Señor, todas las cosas, Dios amado, Señor, que están sucediendo, Padre amado. Sea este día, Dios amado, Señor, un día de gloria, Padre amado, Señor. Sea un día, Padre Santo, Señor, donde haya fiesta, Dios amado, en los cielos, Padre amado, porque una nueva alma, Dios amado, Señor, se pondrá delante de tu presencia. Bendícela, Señor. Bendice su familia, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre. Amén y amén. Santo eres, Señor. Señor, te doy gracias por mi hermana Gloria, Dios amado, Señor. Te pido que la bendigas, Padre amado, Señor. Te pido, Padre amado, Señor, que tú llenes su corazón, Dios amado, Señor. Que tú le des, Padre Santo, Señor, sabiduría, Dios amado, Señor. Que tú llenes su mente, Padre amado, Señor, de tu palabra, Padre amado, Señor. Que ella pueda creerte, Señor, y seguir caminando en fe, Señor. Bendice su vida, Padre Santo, Señor. Sana sus enfermedades, Padre. Gracias te doy, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor. Amén, Señor. Señor, te damos gracias en este momento, Padre amado, Señor. Te damos gracias, Padre amado, Señor, por esta palabra, Señor, que hemos escuchado, Señor. Sea esta palabra en nuestras vidas, Padre Santo, Señor, dándonos fuerzas, Padre amado, Señor, para cambiar nuestras vidas, Padre amado, Señor. Ayúdanos, Padre amado, Señor. Reconocemos, Dios amado, que sin ti nada somos, Padre amado, Señor. Reconocemos, Padre Santo, Señor, que sin tu guianza, sin tu presencia, Padre amado, nada somos, Señor. Bendice este pueblo, Padre amado, Señor. Bendice a mis hermanos aquí presentes, Señor, y aquellos que no pudieron venir de igual manera, Padre. Llénalos, Padre amado, Señor. Llénalos, Padre Santo, de ese amor, Señor, que tienes tú para con tu pueblo, Señor. Llévanos de regreso a nuestros hogares, Padre amado, Señor, y que tengamos un fin de semana, Padre amado, Señor, lleno, este primer día de la semana, Señor, llenos, Señor, de tu presencia, que tengamos un tiempo de excelencia con nuestra familia, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre amado. Amén y amén.